La Biblia en un año. Día 149. Primer libro de Reyes. La viña de Nabot. Nueva intervención de Elías. Después de esto, sucedió lo siguiente: Nabot, el yisraelita, tenía una viña en Jezreel, situada junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Habló Ahab a Nabot proponiéndole: Dame tu viña para tenerla como huerto, pues está contigua a mi casa, y yo te daré a cambio otra viña mejor. Si prefieres, te pagaré su precio en plata. Nabot respondió a Ahab: Que el Señor me libre de darte la heredad de mis padres. Ahab volvió a su casa triste y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot, el yisraelita, al decirle: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, ocultó el rostro y no probó alimento. Entonces se acercó a él su mujer Jezabel y le preguntó: ¿Qué pasa que estás abatido y te niegas a comer pan? Le respondió: Porque le he propuesto a Nabot, el yisraelita, dame tu viña a cambio de plata, o si prefieres, yo te daré otra viña a cambio, y él ha contestado: no te voy a entregar mi viña. Le replicó su esposa Jezabel: Ahora tú tienes el reinado sobre Israel. Levántate, come pan y alegra tu corazón. Yo te entregaré la viña de Nabot, el yisraelita. Ella escribió cartas en nombre de Ahab, las selló con su sello y las envió a los ancianos y a los notables de la ciudad que vivían cerca de Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: Proclamen ayuno y hagan sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Hagan sentar frente a él a 2 hombres, hijos de Bigial, para que testimonien diciendo: has maldecido a Dios y al rey. Entonces sáquenlo, apedréenlo, y que muera. Sus conciudadanos, los ancianos y los notables que habitaban en su misma ciudad lo hicieron tal y como Jezabel les había mandado y según estaba escrito en las cartas que les había enviado. Promulgaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Llegaron los 2 hombres, hijos de Belial, se sentaron frente a él, y aquellos hijos de Belial testimoniaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y ha muerto. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido lapidado y que había muerto, dijo a Ahab: Levántate, apropiate de la viña de Nabot, el yisraelita, la que él se negó a darte por dinero, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Al oír Ahab que había muerto Nabot, se levantó para bajar a la viña de Nabot, el yisraelita, y apropiarse de ella. Entonces le llegó a Elías, el tesbita, la palabra del Señor diciéndole: Levántate y baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot a donde ha bajado para apropiarse de ella. Le hablarás de este modo: esto dice el Señor de los ejércitos, has asesinado y además has robado. Y añadirás lo siguiente: esto dice el Señor, en el lugar en el que los perros han lamido la sangre de Nabot, van a lamer también tu propia sangre. Ahab respondió a Elías: Enemigo mío, me has descubierto. Aquel replicó: Te he descubierto porque te has vendido haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo traeré el mal sobre ti, borraré tu posteridad y le eliminaré a Ahab cualquier varón en Israel, esclavo o libre. Trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como a la casa de Basá, hijo de Agías, por la ira que has provocado en mí, haciendo pecar a Israel. También para Jezabel ha hablado el Señor diciendo: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, las aves del cielo. Ciertamente no hubo nadie como Ahab que se vendiera para obrar el mal a los ojos del Señor, pues fue inducido por su esposa Jezabel. Siguiendo a los ídolos, realizó grandes abominaciones, como todas aquellas que hicieron los amorreos, a los que el Señor arrojó de la presencia de los israelitas. Cuando Ahab escuchó aquellas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó, dormía con el saco y andaba abatido. Entonces le llegó a Elías, el tesbita, la palabra del Señor en estos términos: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí?
Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Alianza de Ahab con Josafat, rey de Judá, y sucesión de Ahab. Israel y Judá contra Siria. Transcurrieron 3 años sin guerra entre Siria e Israel. Al tercer año Josafat, rey de Judá, bajó hasta el rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos: Bien saben que Ramot Galaad nos pertenece, y nosotros no hacemos nada para recuperarla de manos del rey de Siria. Y le propuso a Josafat: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot Galaad? Josafat contestó al rey de Israel: Yo soy como si fuera tú, mi pueblo como tu pueblo, mi caballería como tu caballería. Y Josafat dijo al rey de Israel: Consulta hoy mismo la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, alrededor de 400 hombres, y les preguntó: ¿Debo ir a la guerra contra Ramot Galaad o debo quedarme quieto? Le respondieron: Sube, el Señor la entregará en manos del rey. Josafat preguntó: ¿Ya no hay aquí otro profeta del Señor por el que podamos consultarle? Respondió el rey de Israel a Josafat: Todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor. Pero yo lo odio porque nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias, es Miqueas, hijo de Jimla. Josafat le replicó: No hable así el rey. El rey de Israel llamó a uno de sus cortesanos y dijo: Haz venir con rapidez a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban cada uno sentado en su trono, vestidos con el traje real, en una era junto a la puerta de Samaria, y todos los profetas pronunciaban oráculos sobre ellos. Sedecías, hijo de Kenaaná, se hizo unos cuernos de hierro y decía: Esto dice el Señor, con estos cornearás a los sirios hasta matarlos. Del mismo modo, todos los profetas profetizaban diciendo: Sube a Ramot Galaad y tendrás éxito. El Señor la entregará en manos del rey. El profeta Miqueas. El mensajero que había sido enviado a llamar a Miqueas le dijo a este: Mira, las palabras de los profetas coinciden a favor del rey. Que la palabra que tú profieras coincida con la de ellos y que anuncies cosas buenas. Respondió Miqueas: Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso anunciaré. Se presentó al rey, y éste le preguntó: Miqueas, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot Galaad, o debemos quedarnos quietos? Él le respondió: Suban y tendrán éxito. El Señor la entregará en manos del rey. El rey le advirtió: ¿Cuántas veces te he de conjurar para que no me digas más que la verdad en nombre del Señor? Entonces dijo: He visto a todo Israel vagando por las montañas como ovejas sin pastor. Y dice el Señor, estos no tienen dueño, vuelva en paz cada uno a su casa. El rey de Israel dijo entonces a Josafat: ¿No te dije que nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias? Miqueas intervino: Escuchen, por tanto, la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono, y a todo el ejército celestial formado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y decía el Señor, ¿quién engañará a Ahab para que suba y sucumba en Ramot Galaad? Uno contestaba de una forma y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante del Señor y dijo, yo le engañaré. El Señor preguntó, ¿cómo? Él respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Dijo el Señor, lo engañarás y saldrás victorioso. Vete y hazlo. Ahora, pues, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos profetas tuyos, y el Señor ha pronunciado desgracias contra ti. Sedecías, hijo de Kenaaná, se acercó y golpeó a Miqueas en el rostro diciendo: ¿Por qué razón el Espíritu del Señor me ha dejado a mí para hablarte a ti? Respondió Miqueas: Tú mismo lo verás aquel día, cuando vayas de refugio en refugio para esconderte. Ordenó entonces el rey de Israel: Prendan a Miqueas y llévenlo a Amón, prefecto de la ciudad, y con Joás, hijo del rey.
Les dirás, esto ordena el rey, metan a este en la cárcel, y raciónenle el pan y el agua hasta que yo vuelva sano y salvo. Respondió Miqueas. Si es verdad que vuelve sano y salvo, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió. Óiganlo, todos los pueblos. Muerte de Ahab. El rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: Hay que disfrazarse para entrar en combate, pero tú lleva tus propias vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. El rey de Siria había dado estas órdenes a los 32 jefes de sus carros: No peleen contra pequeños ni grandes, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, se dijeron: Ahí está el rey de Israel. Y se dirigieron contra él, para atacarle. Pero Josafat comenzó a gritar, y al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, dieron media vuelta. Cierto individuo, en cambio, disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de la coraza. Este dijo a su auriga: Alza la mano y sácame de la batalla, porque estoy malherido. El combate arreció aquel día. El rey permaneció erguido en el carro frente a los sirios, pero murió a la tarde. La sangre de la herida corrió hasta el fondo del carro. Al ponerse el sol, corrió por el campo el grito de: cada uno a su ciudad y cada uno a su país. El rey murió y lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. El carro fue lavado en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre y las prostitutas se lavaron allí conforme a la palabra que había anunciado el Señor. El resto de los hechos de Ahab, y todo lo que realizó, el palacio de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está todo ello escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahab descansó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Reinado de Josafat en Judá. Josafat, hijo de Asá, había comenzado a reinar en el año cuarto de Ahab, rey de Israel. 35 años tenía Josafat cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, hija de Silhi. Siguió todos los caminos de su padre Asá sin apartarse de ellos y haciendo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no suprimió los lugares altos donde el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, el poderío que tuvo y lo que luchó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Eliminó del país el resto de los santuarios que quedaban desde los días de su padre Asá. En Edom no había rey sino un prefecto real. Josafat había construido 10 naves de Tarsis para ir a Ofir en busca de oro, pero no partieron porque quedaron destrozadas en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, propuso a Josafat: Que mis siervos viajen con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quiso. Josafat descansó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Joram. Reinado de Ocosías en Israel. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Hizo el mal a los ojos del Señor y siguió los caminos de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Dio culto a Baal y lo adoró. Irritó al Señor, Dios de Israel, siguiendo todo lo que hizo su padre. Salmo 143. Petición de misericordia al Señor y de ayuda para cumplir su voluntad. Salmo de David. Señor, escucha mi oración, por tu fidelidad presta oídos a mi súplica, por tu justicia escúchame. No entres en juicio con tu siervo, pues ante ti ningún viviente es justo. El enemigo persigue mi alma, aplasta mi vida contra el suelo, me hace habitar en las tinieblas como los que están muertos para siempre. Mi espíritu desfallece, desolado está mi corazón dentro de mí.
Recuerdo los días antiguos, medito en todas tus hazañas, considero las obras de tus manos. Extiendo mis manos hacia ti, mi alma está ante ti como tierra reseca. Date prisa en responderme, Señor, se me acaba el aliento. No me escondas tu rostro, y sea como los que bajan a la fosa. De mañana hazme sentir tu misericordia, porque confío en ti. Muéstrame el camino que debo seguir, que a ti levanto mi alma. Líbrame de mis enemigos, Señor, en ti busco refugio. Enséñame a cumplir tu voluntad, tú eres mi Dios. Tu espíritu bueno me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, manténme vivo, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia, destruye a mis enemigos, haz perecer a los que oprimen mi alma, porque yo soy tu siervo. Juan. Jesús es la resurrección y la vida. Reacción de Jesús ante la muerte de Lázaro. Había un enfermo que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Entonces las hermanas le enviaron este recado. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús: Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aun cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Luego, después de esto, les dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y vas a volver allí? ¿Acaso no son 12 las horas del día? Respondió Jesús: Si alguien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dijo esto, y a continuación añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarlo. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si está dormido se salvará. Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, pero vayamos a donde está él. Tomás, el llamado Dídimo, les dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros y muramos con él. Al llegar Jesús, encontró que ya llevaba sepultado 4 días. Betania distaba de Jerusalén como 15 estadios. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirlo. María, en cambio, se quedó sentada en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará. Le dijo Jesús. Marta le respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo Jesús: El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor. Le contestó: Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. En cuanto dijo esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en una parte: El Maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él.